Nos vamos a Rosario en la conferencia de prensa con el gobernador Maximiliano Puyaro, los dos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Maxi por recibirnos hoy, por la firma de este convenio. Ya ha sido explicado por los dos ministros, agradecerle también al ministro y contar y reconstruir un poco la historia para comprender por qué llegamos hoy a esta firma. La verdad que habíamos generado reuniones previas que fueron en las que participó el gobernador de Santa Fe junto con el ministro de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Santa Fe, previo a que ocurriera en esos días el hecho que fue público y que fue también un hecho nacional vinculado al crimen organizado acá en Santa Fe, con amenazas, con muertes, pero ya veníamos trabajando desde antes en la inteligencia y en la comprensión de que es un fenómeno que afecta tanto a la provincia de Santa Fe como a la provincia de Buenos Aires y también a otras provincias vecinas, y que no son dos hechos distintos, disjuntos y diferentes, sino una metodología, un modo de operación, un modo de organización y un modo de cooperación de bandas que actúan en todos estos territorios. De forma tal que estábamos destinados al fracaso, combatiendo los problemas del narcotráfico en Buenos Aires como si fueran exclusivamente de Buenos Aires, en Santa Fe como si fueran exclusivamente de Santa Fe. Entonces, en base a esa situación, se da el hecho particular del que hablaba. Me puse en comunicación con el gobernador porque ya se había discutido entre los ministros la posibilidad de aportar algunos recursos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, cuestiones de inteligencia, pero también con algunos móviles que andaba necesitando la provincia y que no había podido adquirir y que no iba a poder adquirir en plazos perentorios y cortos como lo debía hacer. Por eso creo que hoy lo que estamos celebrando es un avance más, una institucionalización a partir de una unidad permanente, coordinada de investigación y también de articulación de acciones entre el Ministerio de Seguridad, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Es una fase superior de lo que veníamos haciendo porque le damos un marco institucional y permanente, que tiene que ver tanto con compartir información de las investigaciones, informaciones de inteligencia, informaciones que tenemos en cada una de las provincias, como también en materia de formación, y veremos, porque lo tenemos proyectado, una posibilidad también de generar un marco de estudio, de análisis conjunto sobre la cuestión del narcotráfico. A mí me parece que es un tema demasiado complejo, demasiado complicado, que tiene una naturaleza mundial e internacional. Estamos hablando de recursos muy cuantiosos que enfrentan a veces a estados que no tienen los recursos o que no tienen la coordinación y nos encuentra en inferioridad de condiciones. Lo decía muy bien Javier, lo llamamos crimen organizado. No vamos a triunfar en la disputa con el crimen organizado de manera desorganizada. Entonces nosotros también tenemos que estar articulados, coordinados y preparados. La provincia de Buenos Aires, nosotros en el primer mandato, en los primeros 4 años de gobierno, hemos avanzado muchísimo con resultados concretos en la persecución del narcotráfico. Tenemos también un plan que involucra modificaciones legales, institucionales, lo hemos hablado con la ministra Bullrich también con respecto a la federalización de algunos temas vinculados a la justicia y el narcotráfico. Estamos discutiendo estas cuestiones, pero necesitamos urgentemente, de manera inmediata, avanzar todavía más en la coordinación entre jurisdicciones. Acá es algo bastante obvio que supera y pasa por arriba de cualquier división partidaria o pertenencia política de cada uno de los gobiernos. El problema lo vamos a tener igual. Decía Javier que una frontera entre una provincia y la otra no es impedimento para que el narcotráfico o el crimen y el delito avancen o se expandan. Menos todavía lo va a hacer la pertenencia partidaria de cada uno de los gobernadores, ¿no? No se fijan en eso
y por tanto nosotros tampoco lo podemos hacer. Yo creo que es un hecho para celebrar que podamos seguir trabajando de esta manera, lo hemos hecho desde el primer día, aún existiendo desacuerdos sobre varias cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas o partidarias. En esto no podemos tener diferencias y no podemos poner barreras. Hay que dar respuestas y soluciones a cada uno de los pueblos de la provincia. Lo último que quiero decir, que hace al contexto general, lo estábamos hablando recién con el gobernador Puyaro, tenemos una idea compartida con respecto al federalismo. El federalismo tiene una historia en la Argentina donde Santa Fe es protagonista, Buenos Aires es protagonista, son dos provincias que preexisten a la formación de un Estado nacional. Las provincias en general, pero particularmente nuestras dos provincias que estuvimos en conflictos históricamente, fuimos aliados históricamente, pero se trabajó de una manera que permitió como resultado conformar un país, una nación. Y conformar una nación entre provincias implica, por supuesto, que algunas de las funciones que cumplían los gobiernos provinciales se delegan al gobierno nacional. Eso está escrito en un lugar, en un documento, ese documento se llama Constitución Nacional. ¿Cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades que tienen los gobiernos provinciales y cuáles son las que tienen y delegan en el gobierno nacional y cuáles son concurrentes? Es decir, que nadie puede hacerse el desentendido, y me parece que en ese sentido, si bien hemos trabajado y trabajamos bien con el Ministerio de Seguridad Nacional, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en momentos donde está en discusión o en duda qué tipo de federalismo queremos, quién se ocupa de cada cosa. Yo estoy convencido que salud, educación, infraestructura, obra pública no es un problema de cada una de las provincias, porque este país se funda cediendo recursos al gobierno nacional para que tenga incumbencia también en cuestiones de este tipo, que son derechos consagrados por la Constitución Nacional. ¿A qué voy? A que si el gobierno nacional tiene una idea distinta, particularmente el presidente, yo creo que los gobernadores de las provincias argentinas tenemos una obligación de ponernos de acuerdo en algunos temas y no solo expresarlos, sino también tratar de resolverlos. Nadie se va a salvar solo. Y no es una competencia entre provincias, ni un desentenderse del gobierno nacional y que se ocupen las provincias. Por eso, en materia de seguridad, que venimos trabajando bien en la coordinación entre nosotros y también con el gobierno nacional, creo que nos pone un desafío a los gobernadores de poder trabajar en conjunto y dar respuestas colectivas que respeten el federalismo. Ante un presidente, por lo menos, que tiene una idea bastante distinta. Esa es mi opinión personal. Pero creo que independientemente de qué posición tomemos con esto, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un mandato. Fuimos votados, cada uno de nosotros en nuestra provincia, le tenemos que dar respuesta a nuestro pueblo. Cuando nos quitan recursos, cuando nos privan de recursos nacionales, la provincia de Buenos Aires actúa en todos los planos, en el legal ante la Corte Suprema y también lo hace públicamente en el debate. Me parece en ese sentido que hoy se está dando un ejemplo de que más allá de las banderas políticas, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, cuando hay algo que solucionar, hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar la coordinación, hay que compartir los recursos y la provincia de Buenos Aires siempre históricamente ha sido solidaria. Así que en ese sentido creo que estamos cumpliendo también con un mandato en una época tan difícil. Muchas gracias. Hasta ahí Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, y ahora va a hablar el gobernador santafesino Maximiliano Puyaro. Buenos días. La verdad que es un gusto recibirlo, gobernador, en la provincia invencible de Santa Fe. Querido ministro Javier, también muchas gracias por estar acá y por estar acá permanentemente, y lo decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La primera reunión que tuvimos, obviamente no salió a la prensa, no salió en los medios, las dos provincias, fue en el mes de enero, sobre finales del mes de enero,
donde vinieron funcionarios de seguridad de la provincia de Buenos Aires y tuvieron una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el doctor Pablo Cocosioni, y el comandante general retirado y secretario de Seguridad de nuestra provincia, Omar Pereira, y quien les habla, en donde empezamos a trabajar en la coordinación, pero fundamentalmente en compartir trabajos y compartir inteligencia criminal que nos permitiera a nosotros adelantarnos al delito, pero fundamentalmente tener la información necesaria, porque los límites jurisdiccionales no son los mismos límites que tienen las organizaciones criminales, y veíamos en ese momento que organizaciones de Santa Fe cometen delitos en provincia de Buenos Aires y organizaciones de provincia de Buenos Aires, fundamentalmente de los límites, cometen delitos en la provincia de Santa Fe. Así empezamos a trabajar. La verdad que en nuestra provincia hemos tenido un trabajo muy exhaustivo, muy dedicado al tema seguridad. Es la principal problemática, la violencia que tenemos aquí. Y en el mes de marzo sufrimos hechos de terrorismo porque las organizaciones criminales pretendían quebrar una decisión que había tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe y quedó explícito posteriormente en las audiencias imputativas y en los pedidos de previsión preventiva que dieron los jueces, cuando esta lógica terrorista fue desarticulada por la policía de la provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la provincia de Santa Fe. En esos momentos tan duros, nosotros recibimos el acompañamiento, por supuesto, del gobierno federal, que estuvo al lado nuestro trabajando, pero también de los gobernadores de la República Argentina, pero en particular, y quiero destacarlo, y quiero agradecerlo aquí en mi provincia, el acompañamiento y la preocupación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es una realidad, porque el respaldo lo tuvimos del gobierno nacional, el respaldo lo tuvimos del resto de los gobernadores, y no fue menor en ordenar esta discusión, que es una discusión federal, que es una discusión nacional. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, además, puso a disposición recursos logísticos y recursos humanos aquí en la provincia. Y eso no es fácil, y quiero destacarlo también, porque los móviles que ustedes ven hoy aquí, patrullando, que son utilizados por las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, vienen y vinieron, son móviles comprados con recursos de la provincia de Buenos Aires. Y yo vi críticas que hicieron hasta de nuestra propia coalición al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagino y entiendo que hasta tal vez ha pagado un costo político por eso. Y por eso quiero agradecerlo aquí y agradecerlo sinceramente. Porque lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires primero es entender que hay peleas, hay momentos que las divisiones políticas, que las ideas que nos dividen, no tiene sentido que nos dividan en una cuestión que es de fondo, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con los bienes, pero fundamentalmente que tiene que ver con organizaciones criminales de carácter internacional que están golpeando muy fuertemente a nuestras provincias, particularmente a la nuestra, y los hechos que habíamos vivido aquí claramente ameritaban un respaldo y un acompañamiento del resto de los gobernadores. Y en eso quiero destacarlo sinceramente, porque lo que hizo el gobernador Axel Kicillof fue no solo acompañar simbólicamente, no solo acompañar firmando documentos, no solo ordenar esa discusión de carácter nacional, sino fue poner recursos de su provincia aquí en mi provincia en momentos que era muy difícil. No era que no teníamos los fondos. Los procesos administrativos que lleva la compra de móviles tienen una complejidad muy distinta a lo que puede tener cualquier economía familiar. Y entendiendo eso, mandó recursos, mandó móviles que están hoy aquí,
que gobernador se lo vamos a devolver dentro de muy poco tiempo. Ya nos llegaron los primeros 100 móviles, estamos ya terminada la licitación de la compra de los 800 móviles que van a venir además, con lo cual en muy poco tiempo se los vamos a devolver y lo agradecemos profundamente. Pero creo que quedó algo muy claro con la decisión, con la determinación que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la pelea, en la lucha contra el narcotráfico, no hay banderías políticas, no hay diferencias políticas, hay una sola línea trazada, que es quienes estamos de un lado y quienes están del otro. Y en ese sentido, en la pelea contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra los violentos, estamos todos del mismo lado. Por eso yo quiero agradecerle sinceramente a usted como gobernador, pero también a sus funcionarios que estuvieron al lado nuestro y que nos ayudaron a salir de una situación sumamente difícil. Después celebrar que esto continúe, que no sea algo de una coyuntura que concentra o centra los medios de comunicación y la opinión pública a nivel nacional en un momento difícil de una ciudad. Lo que hacemos hoy creo que es hasta más importante que lo que se vio durante todos estos años, porque este convenio de colaboración que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con investigaciones complejas, que tiene que ver con el trabajo mancomunado y articulado de agentes de inteligencia, de agentes de investigación de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, significa que estamos dispuestos a ir hasta el hueso de estas problemáticas y llegar al hueso de estas organizaciones criminales que aquí generan violencia y lastiman fundamentalmente a un estrato de la sociedad, pero que eso claramente puede cruzar las barreras de la provincia de Santa Fe y extenderse a otras provincias de la República Argentina. Y lo que hacemos aquí hoy con la provincia de Buenos Aires es porque tenemos problemas comunes y porque abordamos esos problemas comunes y porque tenemos una decisión clara de que nuestros vecinos y vecinas en nuestras provincias puedan vivir mejor, y entendemos que no le tenemos que dar ningún centímetro de ventaja a estas organizaciones que se llevan con su violencia muchas veces la vida de los inocentes. Así que gobernador, le agradezco profundamente, pero profundamente, ante todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, el esfuerzo y la solidaridad que tuvo con nosotros. No lo vamos a olvidar, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias cuando ustedes también nos necesiten, nos quieran. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del gobernador Maximiliano Puyaro. Seguramente ahora se abren a preguntas de los periodistas, pero sí, básicamente algo que parecería